noches y bienvenidos otra vez a La Pecera. Y aquí estamos, en directo. Y así es el directo. El directo tiene mucha emoción, tiene mucho interés, pero también tiene imprevistos. Porque hoy, para hablar con nosotros de política, iba a estar con nosotros Antonio Ruibas, el doctor Antonio Ruibas, pero desgraciadamente no ha podido venir. De manera que solamente contamos con uno de nuestros dos tertulianos, que en este caso es José Quesada, sacerdote anglicano. Buenas noches. Buenas noches. Así que al final, José, lo que va a ser este programa de hoy, básicamente va a ser comentar los titulares contigo y bueno, que nos brindes tu opinión y bueno, que el espectador conozca un poco tu opinión sobre los temas a tratar. Vamos, que lo que iba a ser en principio un debate se va a convertir en un monólogo. Básicamente, bueno, monólogo exactamente no, porque yo hago algunas preguntas, pero como evito posicionarme, pues entonces sí, va a ser un monólogo, pero interesante. No vamos a menospreciar los monólogos, que también tienen su interés. Pues muy bien, adelante. Bueno, pues los primeros titulares del día, relacionados ambos, por supuesto, con este 26J, que parece que últimamente, bueno, pues es lo que impera en el mundo mediático. Y tenemos los titulares relacionados entre sí. El primero del País nos dice lo siguiente: Rajoy quiere formar un gobierno de coalición con el PSOE que incluya a Sánchez. El líder del PP inicia los contactos para negociar su investidura. Y sacamos a coalición otro titular, en este caso de El Comercio, que dice lo siguiente: Rajoy inicia con Coalición Canaria su ronda de contactos para formar gobierno. El presidente afronta la negociación sin líneas rojas, esto es lo que nos interesaba, para buscar la complicidad del PSOE y cerrar cuanto antes un ejecutivo y acordar los presupuestos de 2017. Bueno, este es un poco el panorama político respecto al Partido Popular que tenemos en España. Entonces, bueno, queremos conocer aquí un poco la opinión de José Quesada al respecto. Bueno, mi opinión no diferirá mucho de la mayoría de la gente. Es que estamos todos un poco hartos de estos incompetentes e ineptos ciudadanos que tenemos como representantes políticos. Llevamos 6 meses sin gobierno, no sabemos todavía lo que nos espera. Y bueno, a mí lo que más me llama la atención de Rajoy es, primero, que diga que no marca líneas rojas. Me parece casi algo innecesario, porque no está en condiciones de poner ningún límite ni ninguna línea roja cuando lo va a tener difícil para poder formar gobierno, incluso con 14 o 17 diputados más, que a mí me sigue llamando mucho la atención de dónde salieron. Y otra cuestión que me llama la atención, aunque no lo mencionaste, es que inicia los contactos con el presidente canario, es decir, con un partido, Coalición Canaria, que tiene un solo diputado. A mí la verdad es que no deja de parecerme un tanto llamativo esta iniciativa del señor Rajoy, este hombre que nunca acabamos de saber si va o viene. No obstante, me parece que lo va a tener difícil. Lo va a tener difícil porque, tal como están las cosas, estamos exactamente igual que el pasado mes de diciembre. Si ninguno quiere ceder, si todos quieren gobernar y si todos insisten y persisten hasta la saciedad en anteponer sus derechos, sí, sus intereses, no derechos, perdón, derechos no hay ninguno, sus intereses personales primero y partidistas después, antes que los intereses de los ciudadanos, a quienes teóricamente deberían representar, creo que la cosa sigue pintando mal. Un gobierno a 3, que es lo que quiere Rajoy, ya lo pretendía en las elecciones anteriores, tiene sus más y sus menos. Puede ser positivo y puede no serlo tanto. Y puede no serlo tanto desde el punto de vista en que hay unos varones del Partido Socialista que están especialmente interesados en que haya ese pacto de gobierno, porque en definitiva sería continuar con más de lo mismo, es decir, seguiría mandando, seguiría gobernando el bipartidismo, seguirían gobernando los socialistas y los populares, solamente que en esta ocasión, en lugar de tirarse trastos a la cabeza en público, aunque luego pasaran la noche juntos, en este caso con total y absoluta connivencia, aunque lo pudieran hacer públicamente, van a seguir gobernando. Con lo cual, a mí personalmente me hubiera gustado más un pacto entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Sé que es imposible, esa es la cuadratura del círculo, pero por una parte se daría satisfacción a una mayoría
de votantes de izquierdas, y por otra parte un partido de derechas, por lo tanto con unas líneas políticas bastante próximas al Partido Popular y que en materia económica pudieran ser interesantes, aportaría también su granito de arena. Por otra parte, los tres líderes, tanto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como el de Podemos, como el de Ciudadanos, ninguno de los tres tienen un lastre personal por haber participado, hablo de corrupción evidentemente, por haber participado en gobiernos anteriores. Esa sería una gran ventaja en contra de lo que podría ocurrir manteniendo a Rajoy al frente del gobierno. De todas formas, entonces, para ti, José, ¿cuál sería la posición más digna que podrían hacer nuestros políticos? Pues un pacto por el cambio, un pacto por la renovación, por la regeneración política, y creo que ningún gobierno ningún partido cuyo líder esté manchado por la corrupción puede estar legitimado para hacer o ponerse al frente de un gobierno del cambio. De ahí que yo evoco a Pedro Sánchez, al de Podemos, que nunca me acuerdo cómo se llama, Pablo Iglesias, y a Rivera, de Ciudadanos. Ninguno de los tres, aparte que son más jóvenes, creo que tienen entre los tres podían hacer un gobierno, quizás un gobierno de transición, no lo sé, si 2 años, o no lo sé, es decir, el resultado se vería, pero sería la salida más digna para dar satisfacción a un mayor número de ciudadanos, porque con un 30% de los votos que tiene el Partido Popular, es evidente que estamos hablando de un 30% de ciudadanos, queda un 66% o un 70% de ciudadanos que no votaron esa opción de la continuidad. Y creo, por otra parte, que los ciudadanos de izquierdas, aquellos que votaron por el cambio, aquellos que votaron al PSOE, aquellos que votaron al PSOE, incluso aquellos que siendo de derechas votaron a Ciudadanos, se sentirían cuando menos engañados. Es evidente que ni Ciudadanos ni los socialistas votaron por un gobierno de continuidad. Ya vamos a dejar al margen a Podemos, pero es que si realmente quieren sumar fuerzas, tienen que ser fuerzas de izquierda y, en todo caso, si se pusieran de acuerdo con el apoyo de la derecha, es decir, del partido o de centro, el Partido Ciudadanos, que creo que sería positivo. Yo sé que los socialistas no tendrían ningún problema y ahí la dificultad, el escollo podría estar en Podemos, pero yo, si me tuvieran que escuchar, les diría que se bajaran de la burra y que miraran, como se pide al resto de políticos, el bien de los ciudadanos. Por lo tanto, un gobierno formado por ellos tres creo que sería bueno para el país. Sin embargo, bueno, como hoy no tenemos otro tertuliano, ¿no? Probablemente alguien diría ahora que al final el Partido Popular es el partido que ha tenido un mayor número de votos. Sí, bien. Sí. Y es el que tiene la obligación y el mandato y el deber de iniciar las gestiones necesarias para poder formar gobierno. Eso no se le puede quitar. Ahora, en política, 2 y 2 no son siempre 4, y lo hemos visto con la coalición de Izquierda Unida y de Podemos, que fue justo lo contrario. No solamente no sumaron, sino restaron. Es decir, quien tiene que tratar y poner todo lo necesario de su parte para formar un gobierno es Mariano Rajoy, eso nadie lo discute. Pero no significa que porque sea el partido más votado, cuando había solamente 2 partidos, es evidente que mandaba uno o el otro, el más votado era el que gobernaba. Y así hemos estado durante casi 40 años, alternándose unos y otros, ¿verdad? En este momento, yo creo que no hay más opción que esta. Es decir, el Partido Popular está legitimado para tratar de formar gobierno, pero no para gobernar. Para gobernar es evidente que necesita apoyos de otros partidos. Porque hay por lo menos 4 partidos con importante representación parlamentaria. Las cosas cambiaron y no estamos acostumbrados. Y si trata de gobernar en solitario, que también puede darse el caso, va a tener una oposición tremenda y va a ser un gobierno pues que no va a durar más de 6 meses. ¿Y crees posible que haya unas terceras elecciones?
¿Perdón? Que si crees posible que en las terceras elecciones. Hombre, como posible, todo es posible. Ahora bien, creo que ni serían buenas ni probablemente se den las circunstancias. Quiero creer y quiero esperar, lo mismo que evoqué al principio, que nuestros políticos, empezando por el Coletas, que es como se le conoce, y pasando por Rajoy, los dos más antagónicos si cabe, los dos líderes más antagónicos, pongan lo que tengan que poner o quiten lo que tengan que quitar para que llegue a haber un gobierno serio, responsable, que pueda abordar una legislatura durante 4 años. El daño que está haciendo en este momento la falta de gobierno, la incertidumbre que crea, es mucho mayor que la derivada del Brexit o incluso que el mal gobierno del Partido Popular, con lo cual creo que tratar de aunar esfuerzos y llegar a un acuerdo para gobernar el país en los próximos 4 años es la prioridad, y no, como dice Mariano Rajoy, pasito a pasito y sin prisa. No, creo que la cosa es urgente. Es decir, a los ciudadanos nos urge, a ellos no, porque bueno, ellos al fin y al cabo siguen cobrando por no hacer nada, y esto prueba una vez más la falta de respeto que nuestros políticos tienen por los ciudadanos. No nos consideran como sus... en realidad somos sus jefes inmediatos. El ciudadano debería ser respetado, ya no digo venerado, pero por lo menos respetado, y no se da el caso. Se ríen de nosotros a todas luces. Ellos se suben y se bajan el sueldo, ellos legislan especialmente para ellos, y al pueblo en realidad nos conforman o nos tratan de contentar con palabras bien sonantes, como mucho, y pues eso, ni un mal dicho ni un buen hecho. Esa es la triste realidad. Pues habrá que ver finalmente qué es lo que ocurre en este país nuestro, quién pacta, quién no pacta. La verdad es que la opción PSOE, Podemos y Ciudadanos parece bastante difícil. Bien, pero hay alguien ahí que tendría que bajarse los pantalones, hay que decir, hablando en plata, probablemente si Podemos quiere aportar algo al país, tendrá que pactar, y no pactar con quien a él le dé la gana, porque los ciudadanos hemos hablado, y también hablamos lo mismo para el PP que para el PSOE, que para Ciudadanos, que para Podemos. Es decir, no basta lo que quiera el señor Iglesias, está muy bien y tiene ideas, y todo, pero si tiene que pactar, y si tiene que pactar con un señor que no le gusta, porque tiene una ideología distinta, es decir, porque no le gusta a él, no es suficiente, es decir, no es razón suficiente. Si realmente le interesa, y valga la redundancia, los intereses del pueblo, tiene que pactar y tampoco poner líneas rojas, porque si dije antes que Rajoy no está en condiciones de poner ninguna línea roja, ni poner ningún coto, tan menos aún lo está el de Podemos, ni el PSOE tampoco. Todos tienen que negociar con sinceridad, con buena voluntad y buscar una solución, porque si no puede hacerlo Rajoy, que ganó, no sé si fueron 14 escaños o no sé cuántos escaños más, menos lo podrá hacer el PSOE, que perdió 5, o Podemos, que bueno, no perdió ninguno, pero quedó como estaba, que en definitiva no deja de ser también un fracaso. Por lo tanto, creo que todos tienen la obligación moral que, por respeto a los ciudadanos, se sienten y se dejen de tonterías, que los españoles estamos cansados ya de tanta gilipollez, hablando mal y pronto. Bueno, y antes de pasar al siguiente tema, una última pregunta que me surge, que he hecho estos días a varios tertulianos. Parece, bueno, han irrumpido nuevas fuerzas políticas en el panorama político español, y bueno, parece que el bipartidismo ha llegado a un punto de ruptura y surgen nuevos partidos. Bien, sin embargo, en estas últimas elecciones el Partido Popular ha subido el número de escaños, PSOE no ha sufrido el sorpaso de Izquierda Unida. Había títulos el otro día que decían que tal vez en un futuro se vuelva al bipartidismo. ¿Tú qué crees? No, yo no creo que se vuelva al bipartidismo. Lo que sí está claro que la relación de fuerza siempre habrá centro-derecha, centro-izquierda, porque esto ya es, los límites son también muy relativos. Yo creo que no. Ahora bien, al bipartidismo creo que no volveremos, y tampoco conviene. Ahora bien, es evidente que los dos partidos que más sufrieron, uno de derechas y otro de izquierdas, yo más bien lo achacaría
a la falta de experiencia. En definitiva, son gente joven y llevan muy poco tiempo. En realidad tampoco gobernaron nunca. No tienen la maldad que tiene la gente mayor, que tenemos los mayores. Yo creo que ahí fueron víctimas quizás de sus propias ambiciones. Es decir, Podemos tenía asumido que con Izquierda Unida sumarían muchísimos más votos, pero está claro que no fue así, porque hay votantes de izquierdas que no veían bien esa unión, ese pacto, esa coalición. Por otra parte, también es cierto, y al menos se dice, yo no lo pude comprobar personalmente, pero sí lo escuché a varias personas, que en determinados lugares, como por ejemplo Asturias, se exhortó o indicó claramente a los votantes de Izquierda Unida que votaran a cualquier otra fuerza o se abstuvieran y que no votaran a esa coalición, con lo cual de alguna manera el enemigo lo tenían en casa. ¿Cuál pudo ser el error? Pues muy sencillo. Tanto Garzón como los líderes de Podemos pues no calibraron bien, se hizo de una forma muy precipitada. Quizás esto se lo hubieran hecho con tiempo, ya en las elecciones de diciembre hubiera sido distinto, pero aquí lo hicieron de una forma precipitada y aparte que se notaba mucha ansia de aglutinar todos los votos, y eso es bueno, es decir, ganar a cualquier precio. Yo creo que ahí se equivocaron y el electorado, que podemos ser tercos pero no tontos, también les pasó factura. Bueno, pues siguiente tema, que bueno, yo creo que más que te va a interesar, que es el comercio relativo a Gijón. Misa en San Pedro con protestas de Asturias laica en el exterior. Bueno, y aquí cito, hay una cita: no las autoridades públicas en actos religiosos recogían las pancartas de rechazo. En el interior del templo, la alcaldesa y varios concejales asisten a la misa que preside el arzobispo de Oviedo. Carmen Morillón ha pedido respeto a las tradiciones. Esta noticia en realidad es de ayer, pero bueno, me pareció interesante, así que aquí la tenemos. Bueno, yo ahí esto lo separaría en dos partes. Primero, yo concuerdo totalmente con las exigencias o la voluntad de acabar con este tipo de actos religiosos, de terminar con la asistencia de autoridades civiles o del Estado a actos religiosos de cualquier confesión que sea. Discrepo en cuanto a la forma, es decir, no me parece la forma más adecuada presentarse allí con una pancarta o con dos pancartas, sean 20 o sean 100 personas, no es lo mismo, porque creo que hay otros cauces. Efectivamente, la Constitución, que todo el mundo evoca en su artículo 16.3, dice que el Estado español no es aconfesional, por lo tanto no hay ninguna religión oficial como la hubo hasta entonces, que era el catolicismo romano, no el cristianismo, que realmente es la única religión. Lo demás son confesiones cristianas u otras religiones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues mucha gente entiende que como esa confesional y las autoridades, teniendo en cuenta la ideología, el pensamiento, el credo de los ciudadanos, cooperarán y colaborarán con la Iglesia Católica y otras confesiones o religiones. Hay gente que entiende que, bueno, pues esto significa que como España mayoritariamente, por lo menos nominalmente, luego en la práctica no es verdad, es en un 80 y tantos % es católica, aunque luego la asistencia a los cultos quede reducida a no más de un 20%, teniendo en cuenta religiosos y clero, olvidan radicalmente todo lo que son las demás confesiones. Personalmente, yo entiendo, deduzco de lo que dice el artículo 16.3 de la Constitución, que efectivamente libertad religiosa, hay una libertad religiosa, hay una libertad de culto, y la señora alcaldesa o cualquier otra persona que tenga o que represente a una entidad pública tiene todo el derecho, como cualquier otro ciudadano, a tener su propio credo o a no tener ninguno, a ser atea también, que es una opción. Lo que no es legítimo, ni siquiera no voy a decir ilegal, pero sí no constitucional, que una autoridad civil, sea un cargo político o sea un funcionario público, acuda a un acto religioso de una iglesia o de una religión particular determinada representando a esa entidad. Es decir,
En este caso, la señora alcaldesa podría haber ido a la misa del día, comulgado a las vísperas del día anterior, y todos los días a misa de 8 de la mañana o de 7 de la tarde, a título personal, se sienta en un banco como cualquier otro ciudadano, y aunque sea reconocida, si alguien la critica, no tendría razón, porque está en su perfecto derecho. Otra cosa es que acuda como representante del Ayuntamiento de Gijón, en este caso, o ocurre en Oviedo, de los representantes del Ayuntamiento de Oviedo. Porque si es alcaldesa, creo que lo es de todos los ciudadanos de Gijón. Y en Gijón, como en el resto de España y el resto del mundo, habrá muchos ciudadanos que no son católicos. Habrá ateos, habrá de otras confesiones, cristianas, de otras religiones. Entonces mi pregunta es esta. Cada vez que haya un acto religioso de una confesión o de una religión concreta, estos representantes públicos están obligados a acudir, o solamente lo pueden hacer cuando es la confesión mayoritaria, como en este caso, cuando acuden, porque evidentemente habría una discriminación, ¿no? Si acuden a un acto católico, mañana convoca un acto religioso otra entidad religiosa, y el alcalde o el representante legal no acude aduciendo que él es católico. Evidentemente eso no está bien. Otra cosa es lo que pretenden también algunos, que es cambiar, no sé, en Gijón hablaban de este grupo Asturias Laica, ¿eh? Sí, de quitar la fiesta de San Pedro, quitar la fiesta de San Mateo, la de Santiago y San Pablo, en fin. Eso ya me parece que es mear fuera del orinal, porque una cosa es una cosa y otra bien distinta es esta. Es decir, España, Europa, no podemos negar nuestras raíces, profundas raíces cristianas. Una cosa es separar lo humano de lo divino, o lo civil de lo religioso. Está muy bien que tengamos todos cabida, pero de ahí a querer quitar la fiesta de San Pedro, o la de San Mateo, o la que queramos quitar para poner otra, hombre, eso me parece, aparte de absurdo, inviable. A mí no me molesta. A mí no me molesta que haya fiestas religiosas, no porque yo sea cristiano, obviamente. Yo no voy a ese tipo de celebraciones. Y si voy a título personal, yo puedo ir, y de hecho a veces voy, si yo estoy fuera de Asturias y voy a una localidad donde no hay iglesia anglicana, pues normalmente, depende del tiempo que tenga, normalmente acudo al templo, comulgo, si me apetece, y si no, si voy con más tiempo, voy a estar unos cuantos días, pues a lo mejor hablo con el cura del lugar, y lo más habitual es que también me invite a concelebrar. Pero oficialmente yo no tengo derecho a concelebrar con un sacerdote católico. De la misma manera que la alcaldesa de Gijón no debería ir a un acto religioso de ninguna religión, de ninguna confesión, representando al ayuntamiento que preside. Decía, la Asturias Laica, de acuerdo, sí. Sí, José Luis Iglesias, que es el presidente de Asturias Laicas, decía: esta fiesta no tiene tradición alguna, fue instaurada durante el mandato de Tina Areces hace pocos años y su arraigo es prácticamente nulo, como lo demuestra la escasa participación popular en sus actos públicos. Este era un poco el argumento que él... Este argumento no se sostiene. Es decir, San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, son desde hace, en fin, no recuerdo, de tiempos inmemoriales. Es decir, esa fiesta no se cambió para nada. Que me digan que se cambió el Corpus Christi, que siempre caía en un jueves, o la Ascensión, que también caía en jueves, y la pasaron luego para un domingo, bien, eso es cierto. Pero que la festividad de San Pedro y San Pablo, mártires ambos, sea cosa de Tina Areces, eso es no saber de lo que habla o mezclar churras con merinas. Que haya poca gente, eso, los organizadores, aparte que las fiestas de Gijón, en cierto modo, aunque se llamen de San Pedro y San Pablo, no tienen tampoco vinculación religiosa. Pasa como las de San Juan Bautista en la Corredoria. Sí, son las fiestas de San Juan Bautista porque por costumbre se hacían, es decir, las fiestas populares se vinculaban a la parroquia, y eso efectivamente sí es una costumbre y una tradición. Y se sigue llamando así, pero cambiarlos de nombre tampoco cambiaría nada. Que no saquen al santo en procesión, bueno, a mí personalmente no me gusta, porque entiendo de que los santos no están para pasearlos por las calles. Los santos son lo que son, un ejemplo de vida para cualquier ciudadano que deberíamos imitar, y no se reconocieron como tales para sacarlos en procesión. Es más, a veces pueden incluso molestarte. El domingo pasado
pues yo iba por la corredoria, salía de mi iglesia, de mi parroquia, y tuve que dar la vuelta porque había cerrado la calle para la procesión. Iban 4 en la procesión, es cierto. 4, podían ser 150, 200 personas a lo sumo, desperdigadas, quien hablando de sus cosas. No eran aquellas procesiones de antaño que se vivían con tanto fervor, que luego el fervor no sé, pero aparentemente con aquellas mantillas, de todas estas cosas, ¿no? Eso es una cosa. Ahora bien, lo que decía antes, la petición o la intención de ese grupo de ciudadanos que tienen todos sus derechos, igual que los demás. El laicismo también es una forma de entender y de creer, como lo es el agnosticismo. No tiene ninguna base, ningún fundamento. Es decir, una cosa es lo de la alcaldesa y otra cosa es lo que pretendan de erradicar esa fiesta. Eso, la gente que no va, pues no, ahí ya los organizadores se encargarán de quitarla, porque detrás de todo esto, todas estas festividades, hay siempre el mismo móvil, que es el económico. Y cuando no hay negocio, que no se preocupen los laicistas estos, que enseguida la fiesta desaparecerá. Bueno, pues cambiamos de titular nuevamente. Otro titular tercero del día. Del País, una vez más, y bueno, este también es llamativo. 10.000 euros de paro por 111 días de trabajo en el Congreso. Las cámaras han gastado 3,5 millones, o sea, 3,5 millones de euros en indemnizar a senadores y diputados tras la legislatura más corta de la democracia. Algunos han renunciado a comprar la asignación. Algunos. No dice cuántos, ¿no? No, han sido pocos, y probablemente esos pocos que renunciaron es gente que cuenta, como la mayoría de ellos, con otros ingresos. La verdad es que a mí hablar de esto casi no sé si se me nota, pero me pone un poco los pelos de punta. A mí me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso porque no hay forma de justificar esos ingresos. Que no es solamente eso. Es lo que cobraron por dietas, por pernoctas, por viajes, aparte de tener su iPad, sus teléfonos móviles de última generación, es decir, una cantidad de prebendas que son incomprensibles cuando un país que lleva sufriendo recortes 4 años por lo menos, el tema de los parados, creo que lo comentamos alguna vez, hay algunos que no cobran absolutamente nada y a los que tienen esa ayuda que yo le llamo limosna, no la movieron en los últimos 6 años de 426 euros. Con 426 euros pretenden que una familia pueda vivir, pagar alquiler, pagar luz, la luz y el agua y todas esas cosas. Sí que subieron, pero, de acuerdo, en 426 poco se puede subir, pero el hecho de que hubieran subido, aunque fueran 5 o 6 euros, diría algo. Realmente yo esto lo resumiría, porque se puede decir mucho y para al final no decir nada, simplemente me parece vergonzoso. Es la única calificación que encuentro. Porque cuando hay que apretarse los machos, cuando hay que apretarse el cinturón, hay que empezar por los que mandan, por los que nos representan. Y esos ninguno, absolutamente ninguno, entró en crisis ni en la época de Zapatero, ni tampoco en la época de Rajoy. Que estemos viendo los desbarajustes, los abusos que hay, las mordidas que hay con los presupuestos, con los dineros públicos, habiendo tanta gente que se las ve y se las desea para llegar malamente a final del mes, simplemente eso a mí me parece, vuelvo a repetirlo y con esto acabo, vergonzoso. No se me ocurre decir más nada. O sea que esta noticia verdaderamente no tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir, pero no sirve de nada. No sirve de nada porque ellos van a seguir haciéndolo. Entonces a mí, si yo ahora sigo divagando y me voy a terminar indignando, me voy a terminar enfadando. Sí. No quiero enfadarme ni contigo ni conmigo. No, conmigo además, por favor, José, ¿no? Y aparte que tampoco tiene mucho más... ¿Qué podemos decir de esa gente? Bueno, algunas cosas sí podemos decir, como por ejemplo, se me ocurre, así a bote pronto, ¿no? Para preguntarnos. Estamos hablando, bueno, pues de efectivamente 10.000 euros de paro, ¿no? Bueno, cuando se ha tratado de una situación de desgobierno, es decir, es una situación en la que ningún partido ha querido... al final hacer un... Vamos, que tienen que haber pagado por estar ahí y no cobrado, ¿no? Porque realmente no hicieron nada. No puedo decir nada, pero bueno, estoy dirigiendo un poco la conversación. Lo que comentaba, no hicieron nada. Sí. Es decir, porque no perdieron... Es decir, ellos están ahí con la única ambición de formar gobierno, de tener poder, de gobernar, de mandar
les importa tres narices el pueblo, porque si no hubieran llegado a un acuerdo, si hubieran llegado a un acuerdo, sería en cierto modo justificable. Yo sé que gobernar un país no es fácil, llegar a acuerdos de gobierno tampoco debe serlo, ¿no? Pero por tirarse los trastos unos a otros a la cabeza, por insultarse unos a otros, etcétera, etcétera, pagarles, a mí me parece, y además ahora no tienen prisa, hasta hablan de formar gobierno para septiembre, para octubre, no hay prisa ninguna, no hay prisa ninguna. Tienen los presupuestos aprobados, con lo cual ellos van a seguir cobrando. Ahí muy hábilmente ya el señor Rajoy, de una forma bastante poco habitual, ya aprobó los presupuestos de 2016 antes de convocar las elecciones, y ahora ya están hablando de los presupuestos de 2017. Eso sí les preocupa porque, claro, si no hay presupuestos no van a que se paraliza el país y ellos tampoco pueden cobrar. Entonces es lo único que les preocupa. Ya hay que aprobar los presupuestos de 2017, de eso ya hablan, pero todavía no se pusieron de acuerdo para nada, absolutamente para nada. Esto me parece una tomadura de pelo y un absoluto desprecio hacia los ciudadanos que con paciencia tenemos que sufrir estos dislates. Hay mucha cosa que reformar, desde luego. Parte de la Constitución, la ley electoral, las leyes de partidos, etcétera, etcétera. No puede ser que pueda llegar a presidente del gobierno, a ministro, cualquier inepto, una persona de dudosa moralidad incluso, como estamos viendo, tanto en los partidos como en el propio gobierno. No viene a colación ahora, pero vamos, lo que pasó con el ministro del Interior, utilizando los recursos del Estado en beneficio propio y de su propio partido, y que ahora, después de haber lanzado un informe, parece ser que falso, sobre la financiación de otro partido oponente, la Audiencia Nacional se niega a investigar ese falso informe policial. Está claro que seguimos en manos de los mismos, y es un señor que está en funciones, cuya honorabilidad, desde luego, para mí y para muchos ciudadanos está más que en entredicho. Digo, no viene al caso, pero me viene a la memoria. Es decir, nos están ninguneando por todas partes. Porque tú qué opinas de que realmente, en fin, bueno, esto es una democracia representativa, teóricamente para defender los intereses del ciudadano. ¿Qué opinas de que se pueda vivir realmente de la política? Porque al fin y al cabo es una profesión. Pues a mí me parece lo mismo que me parece de la religión, en este caso. Y lo vengo defendiendo hace mucho tiempo. Me parece que hay ocasiones en las que efectivamente hay personas que tienen que vivir de la política. Si tienen una dedicación plena, es lógico que lo hagan. A mí me parece muy bien que el presidente del gobierno gane un buen salario. No el que gana, que me parece pequeño, incluso el triple de lo que está ganando. Me parece que un ministro también gane un buen sueldo, más de lo que está ganando. Ahora bien, ¿de dónde sale todo ese dinero?, me preguntarás. Pues muy bien, podemos suprimir por lo menos un 60, un 70% de concejales, parlamentarios, senadores. Bueno, senado yo creo que había hasta que suprimirlo. ¿Cómo se llaman los que van al Congreso, hombre? Los ¿Congresistas, dices? Sí, diputados. Sí, los diputados, exactamente, sí, eso, los diputados. Los diputados sobran más del 60%, y lo mismo digo de concejales. Alcaldes exactamente igual. Entonces, que un político que tiene dedicación plena tenga un buen salario me parece necesario. Habría menos corrupción, pero bastante más de lo que están ganando. Y aplicando esos principios, incluso sobraba dinero. De las alcaldías, que siguen siendo otro punto importante en el tema de la financiación, los municipios, pues muchos tendrían que agruparse y tendrían que desaparecer otros tantos. Y aquí no vamos a hablar ya de identidad, que si los de Villaconejo de arriba, que si los de Villaconejo de abajo. No, vamos a ver, vamos a ser un poco sensatos, y con los medios que hay actualmente no hacen falta alcaldes en tantos municipios como hay, y menos cobrando. Pasa lo mismo que la iglesia. Una parroquia como la mía, con un centenar de fieles o poco más, que tampoco acuden todos los días, no puede tener un ministro al frente cobrando un sueldo, porque no da para ello. Ni tiene trabajo suficiente como para tener que dedicarse de lleno. Yo, por ejemplo, jamás cobré de la iglesia, ni ambiciono en absoluto cobrar. Yo le dedico 8, 10, 12 horas, 20 horas a la semana, bien, las que sean necesarias. El día que me impida
poder ejercer mi profesión habitual, ese día me plantearía la posibilidad de que la parroquia, la comunidad, me asignara un salario, como se le asigna al portero de una finca, que es el servidor, el que hace los servicios de los vecinos, ¿no? Bueno, pues un pastor, un cura es más o menos lo mismo, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a todo lo contrario. Y el cura es el que manda en la parroquia y el alcalde es el que manda en el municipio. Y lo demás no pintamos nada, ¿no? Entonces, vivir exclusivamente de la política, siempre no. Hay casos en que sí, y casos en que no. Eso es lo que opino. Bueno, y último tema ya, para concluir. Vamos directamente al otro lado del charco, Estados Unidos, que bueno, cada vez que Donald Trump habla, generalmente siempre hay titulares. Es un modo de generar noticias bastante relevante, ¿no? En este caso es muy llamativo. La noticia es del País también, y dice, bueno, Donald Trump sobre el waterboarding, en fin, la tortura a través del ahogamiento simulado. El término es así. Me gusta mucho, no creo que sea suficientemente duro. Tras el atentado de Estambul, el candidato republicano vuelve a defender la técnica prohibida. Es una técnica, recordamos, prohibida. Y bueno, me gustaría un análisis de esta figura política. A mí de entrada ya el sujeto en sí mismo, y por supuesto casi todas sus manifestaciones, me resultan repulsivas. Para mí este señor es el claro ejemplo del pobre, entre comillas, millonario. Un señor que, sin entrar ahora a valorar las formas, las fórmulas, los medios que utilizó para ser multimillonario, lo logró todo. Es un hombre que, económicamente hablando, lo tiene todo. Solamente le falta llegar a presidente del país más poderoso del mundo. ¿Cómo conseguirlo? Pues a base de llamar la atención, a base de provocar, porque yo no lo sigo mucho, la verdad es que este tipo de personajes no me llaman la atención. A mí me parece un hombre repulsivo, de entrada ya. Sus manifestaciones exactamente igual. Ahora bien, concretando, cualquier persona que justifique, aunque sea mínimamente, cualquier medio de tortura, para mí no tiene la más mínima dignidad. No puede este hombre, al fin y al cabo, ¿qué está justificando? Lo que hizo Estados Unidos con los prisioneros de guerra, exactamente, ¿no? Es que realmente se me sale de mi corta inteligencia. ¿Qué podemos decir de alguien que justifica eso? Bueno, pero es alguien que justifica eso y que además podría ser presidente del gobierno. Yo dudo mucho. Los americanos son raros, es verdad que son raros. Y a nosotros nos cuesta trabajo entenderlos. Yo las pocas veces que visité Estados Unidos, pues la verdad no me identifico. Todo me parece muy artificial. Es un pueblo que es poderoso, pero es un pueblo muy inculto. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país, sí está bien estructurado, es un país poderoso, económicamente, armamentísticamente hablando, pero es un pueblo sin cultura ninguna. Que a un americano le preguntas dónde queda Roma y a lo mejor no lo sabe, ¿eh? Ya no hablemos de Florencia. Roma igual lo sabe porque es el Papa, sobre todo si es católico. Es un pueblo muy inculto, pero no tan imbécil como para que voten a este individuo. Este individuo se está dejando ahí millones y millones para posicionarse, pero sinceramente creo, y espero no equivocarme, que por las posibilidades que tiene de llegar a mandar en los Estados Unidos son mínimas, por no decir ninguna. Porque bueno, los métodos que él propone, en fin, concretamente el waterboarding, que sinceramente es el ahogamiento simulado, no sé si ahora mismo se refiere a cuando cogen un preso y le introducen la cabeza directamente en un cuenco lleno de agua, o tal vez a esto, similar a la toca que hacía la Inquisición en su momento, que era meter un trapo de agua en la boca y luego un trapo y echarle agua. No lo sé muy bien, pero lo que sí que es cierto es que estas técnicas que se hicieron polémicas, bueno, precisamente porque son las que impulsó el presidente George Bush, efectivamente, ¿no? Durante la guerra de Irak. Entonces, bueno, la pregunta es, este hombre supone básicamente una vuelta un poco a la política de Bush, o incluso una radicalización de esta. La gran pregunta es, ¿no podría ganar realmente este hombre con el miedo que hay en ISIS y demás? No. No. Afirmar rotundamente no, pues oye, entendámonos, puedo equivocarme, pero creo que no. Bush es un caso diferente. Bush hay que tener en cuenta
que llegó a la presidencia, entre otras muchas razones, porque era hijo de otro presidente que también, siendo republicano, fue un hombre mucho más comedido. Yo creo que realmente el segundo Bush es un pequeño loco, y que si no hizo ninguna travesura, por llamarlo de una forma suave, mayor, fue porque detrás estaba todavía su padre, que aún vive, creo, su padre todavía vive, un hombre bastante más equilibrado que él, ¿no? Por lo tanto, no veo fácil que este hombre pueda llegar a la presidencia. Lo que sí es casi seguro, y esto suele ocurrir casi siempre en los Estados Unidos, donde ahí el bipartidismo sí es real, que bueno, después de 2 mandatos de los que la Constitución permite de los demócratas, ¿no? Ahora ganan los republicanos. Pero yo no creo, sinceramente no creo, y deseo de todo corazón que este individuo no sea el próximo, porque sí nos podría meter en una guerra, en una tercera guerra mundial declarada, porque en realidad guerra mundial ya existe, es una guerra económica, es una guerra sin armas, pero ya existe desde hace tiempo, ¿no? Pero una guerra declarada como lo fue la segunda. Sería realmente un auténtico peligro, tanto más que pueda ser el ISIS, tanto más, porque probablemente si ahora mismo los países musulmanes, que también son contrarios evidentemente a este movimiento radical terrorista de raíces musulmanas, que tampoco es cierto, un musulmán no puede actuar de esta manera, y de hecho están atacando. El último atentado es un país musulmán, Turquía es un país musulmán, oficialmente musulmán, ¿no? Se impondría en contra, los países musulmanes podrían hacer un frente común contra los propios Estados Unidos, con el resto del mundo. Es decir, yo creo que este hombre y los americanos serán lo suficientemente sensatos para no embarcar a todo el mundo en una aventura semejante. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, José, Gracias a ti. He hecho en falta alguien que me lleve la contraria para poder debatir un poco más, pero bueno, en todo caso creo que hemos abordado temas interesantes, unos más y otros menos. Hombre, evidentemente siempre hay más interesantes, otros más que otros, y desde luego, bueno, o sea, siempre está bien conocer un poco de fondo la postura de un tertuliano, ¿no? En modo, no voy a decir entrevista, porque al fin y al cabo es un coloquio. Es un coloquio, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por venir, como de costumbre, José. Espero verte pronto, y bueno, a ustedes, pues aquí espero que les haya entretenido el programa. Animamos a Antonio Roivas, que lamentablemente no ha podido venir, animamos a volver otro día, y bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Un saludo.